nuestra página de Facebook que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto, y a todos a todo el público que nos acompaña en YouTube al ver después este pequeño videoblog. Bueno, cabe mencionar que estamos transmitiendo al mismo tiempo en vivo en nuestra página de Facebook que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto, con la intención de resolver algunas preguntas o dudas acerca del tema a tratar y así poder dar un mejor seguimiento a estos temas que posiblemente pueden ser para algunos de interés. Bueno, el tema que vamos a intentar desarrollar el día de hoy se llama el empirismo lógico-lingüístico. Tengo que mencionar también que dentro de nuestros videos hay uno que recibe este nombre, el empirismo, el conocimiento empírico, perdón, donde realizamos a profundidad pues un análisis y unas implicaciones a lo que es el empirismo. Pero hoy lo vamos a enfocar referente a la ética, en este sentido o en este aspecto, cómo la ética influye dentro de esta sintonía empírica. Bueno, primero se tiene que decir que es un elemento común inicial de la tradición filosófica y es una aceptación del principio empirista que se reduce en el conocimiento humano de la experiencia sensible. Hay que recordar que dentro de la filosofía como proceso del conocimiento se tiene que por medio de los sentidos nosotros adquirimos el conocimiento, ¿sí? Gracias a nuestros sentidos nuestro cerebro puede registrar estos primeros elementos que nos da el conocimiento. Bueno, la ética en este sentido debería quedar reducida a una lógica del razonamiento moral que define los conceptos morales, sus relaciones entre sí y con los conceptos no morales y que determinaría cuál es su uso legítimo. De alguna manera, algo que se está poniendo en tela de juicio en este tema es cómo puede ser evaluada la práctica de la ética, cómo debe de ser evaluada todo este empirismo, toda esta sensibilidad de la ética a lo largo de la vida del hombre y que de alguna manera va determinando la moral del mismo hombre, ¿sí? Y además, cómo a partir de una experiencia se puede tener una ley, algo legítimo, algo que a mí me va a servir, ¿sí? Y en varias ocasiones hemos hablado de que todos nosotros tenemos reglas morales, leyes éticas que pueden diferenciar una de las otras, sin embargo es una ley que a mí me sirve y que la considero como legítima porque me ha ayudado a resolver varios conflictos, varios problemas que se me presentan en la vida. Entonces eso es lo que se quiere dar a conocer con este tema del empirismo lógico-lingüístico. De alguna manera todo lo empírico se transforma en un lenguaje cuando nosotros transmitimos ese conocimiento que se nos da por medio de la experiencia. Bueno, uno de los grandes representantes de este empirismo es Russell, que considera que las proporciones éticas no pueden ser funcionales de verdad de las proposiciones atómicas empíricas. Es decir, que hay algunas cosas o algunos elementos que no pueden ser comprobados en cierto sentido o que no pueden estar sujetos a la comprobación de los sentidos, ya que varias acciones no nos van a surgir de la misma manera, porque algo con lo que se trabaja dentro de la ética y dentro de la moral, pues es con las personas.
y las personas también tenemos sentimientos, tenemos deseos que van transformando nuestro estado de ánimo en ese momento, ¿no? Cuando estamos muy felices, posiblemente podemos ser muy receptivos, podemos ser muy entrones a ciertos retos. Cuando estamos tristes, posiblemente queremos que todo desaparezca de nuestra vida y no hablarle a nadie. Entonces el proceso, la experiencia, pues va a ser completamente diferente. También otro de los grandes representantes, que es Wittgenstein, afirma en su obra El Tractatus que no puede haber proposiciones éticas y que las proposiciones no pueden expresar algo más alto, ¿sí? Es claro que la ética no puede ser expresada, la ética es trascendental. ¿Por qué la ética no puede ser expresada? Porque no todas las reglas o todas las leyes o afirmaciones que a mí me funcionan para mi vida pueden ser aplicadas para los demás. Puede ser que les sirvan, también puede ser que no les sirvan las reglas que nosotros estamos buscando o planteando en este momento. Bueno, con esto entonces se entiende que los valores no pueden prescindir del mundo, puesto que si presciden, pues se dejaría de ser valores. ¿Por qué? Porque perderían esta ley, esta legitimidad que el hombre por sí mismo le ha dado. Por consiguiente, para ser simplemente otra parte del mundo, serían simplemente hechos, y hablar de los hechos es describir sin evaluar. Solamente decimos qué es lo que aconteció y hasta allí se llega ese proceso o ese procedimiento. Por lo tanto, los valores no pueden rescindir del mundo, puesto que si rescinden en él, dejarían de ser valores, dejarían de tener un sentido para la vida del hombre. Bueno, entonces, en esta vertiente se tiene que los emotivistas piensan que las proposiciones éticas no son significativas, no corresponden a ningún hecho empírico, no nos dicen nada acerca del mundo y por tanto no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Manifiestan simplemente una reacción emotiva, personal de aprobación o desaprobación. Prácticamente para algunos emotivistas, mientras tú sientas el placer de la felicidad, el placer del éxito, pues sigue haciendo tus cosas, sigue haciendo tus planes sin tener en cuenta los valores que van a estar en juego, ¿sí? Algo que se pierde dentro de la motivación es que cuando el hombre encuentra un fracaso, ¿sí? O tiene un fracaso en su vida, por tener una motivación tan alta, puede caer en una gran depresión. Puede ser, no digo que sea una afirmación como tal. ¿Por qué? Porque dentro de la emotivación, dentro del impulso de que tú puedes, tú lo realizas y demás, nos desprendemos, como decimos coloquialmente, quitamos los pies sobre la tierra y nos creemos esos superiores que todo lo podemos lograr. Pero ¿qué pasaría el día de mañana si nosotros fracasamos en eso que nos han vendido como la idea del éxito o como la idea que sigue tu felicidad y nos damos cuenta que allí no está la felicidad? Por eso este día va en este sentido, donde los emotivistas piensan que las proposiciones éticas no son significativas. Los valores son significativos porque rigen la vida, rigen la existencia del hombre y de la humanidad. Por consiguiente, los valores son importantes tenerlos en cuenta, porque sin ellos no hay reglas importantes para dirigir nuestra vida. Sin nuestra libertad no encontraría un sentido o una razón de ser en este sentido, porque no tendría un seguimiento o un valor, ¿no? Yo soy feliz o quiero buscar la felicidad del éxito, ok, pero ¿a razón de qué? ¿O por qué? ¿O cuál va a ser el sentido de alcanzar esa felicidad? Por eso la ética va en este aspecto de la trascendencia, ¿sí?
¿Por qué? Porque gracias a nuestros valores éticos nosotros trascendemos en el mundo, ya que dejamos un legado en nuestra sociedad, ¿sí? Si queremos que alguien nos imite, nosotros debemos de buscar y encontrar ese sentido o esa razón de ser a ese valor de la felicidad, para entonces sí decir, soy feliz, y que las otras personas vean mi felicidad y puedan imitar lo que yo hice en mi vida para alcanzar el sentido de mi felicidad. Bien, entonces el significado factual puede encontrarse en el lenguaje, en ese lenguaje moral. No es en todo caso originalmente ético, sino que debe de reducirse a la psicología o sociología que darían razón del proceso psíquico o social que originan estas valoraciones. Yo cómo me relaciono en el mundo, cómo me relaciono con mi vida, cómo me relaciono con los demás, y que de alguna manera esas diferentes formas de relacionarme en el mundo pues van surgiendo dentro de la vida cotidiana. Por consiguiente, se tiene entonces que el principio de verificación que establece el significado de la afirmación se determina por la forma en que se puede ser comprobada, ¿sí? Algo que muestra el empirismo es que sea una comprobación y que esta comprobación sea notoria a nuestros sentidos. Entonces aquí la pregunta del millón puede ser, ¿cómo podemos comprobar los hechos morales o los hechos éticos? Y porque pues no todos perciben la agresión o el beneficio que yo doy de mi acción, solamente lo dan algunos cuantos. Bueno, pues esos algunos cuantos que fungen como testigos dan fe y legalidad de esta comprobación de estos acontecimientos éticos o morales. Aquí también cabe aclarar que si estamos en un juicio ante la corte o ante el tribunal, ese testimonio, esa comprobación puede ser falsa, puede ser alterada, y es aquí donde entran los valores éticos o morales de decir, estoy haciendo una comprobación falsa o estoy diciendo completamente la verdad. Algo que busca la ética es formar la conciencia de la persona humana, es formar este aspecto consciente donde toda la gente busque el bien común, el estar bien conmigo mismo, pero también el estar bien con los demás. En este sentido, entonces, su comprobación consiste en ser contrastada por la observación empírica, ¿sí? El buscar estos elementos, estos testigos o estos testimonios que vayan de acuerdo a las cosas que nosotros vamos viendo en cada momento de nuestra vida o en ese momento en que sucedieron ciertas acciones. De forma semejante, el concepto veritativo y del concepto funcional del lenguaje se convierte en un cálculo extensional. ¿Por qué? Porque va a buscar una y mil maneras del cómo seguir, del cómo ser, del cómo inculcar este aspecto verídico, este aspecto de la experiencia que se tiene. De alguna manera también tenemos otro aspecto importante a evaluar, que es la atribución de un valor mínimo de los conectivos, ¿sí? Estos conectivos del porqué, del entonces, etcétera, que de alguna manera van a buscar o van a ser esos conectores importantísimos, ¿sí? Esos conectores importantísimos donde vamos a descubrir dentro de la argumentación de la persona si nos está diciendo la verdad o nos está diciendo la mentira, y vamos a poder descubrir por medio de los silogismos lógicos que se utilizan dentro del lenguaje todas esas características de ese lenguaje artificial que se nos es necesario para decir lo importante o decir la verdad que estamos buscando.
algo que siempre el hombre intenta hacer es expresar la verdad a como dé lugar, y por eso implementa este lenguaje donde responde a las características que Hume de alguna manera ya establece en el principio de causalidad y su modo de tratar en general las relaciones de las que no corresponde una preciosa sensación, sin una precisa sensación, perdón. De alguna manera, algo que el hombre busca de manera cotidiana es tener una precisión en el lenguaje, es tener una precisión en una precisión en las afirmaciones que nosotros vamos a estar llevando día con día, ¿sí? El hombre busca una y mil veces más y de diferentes maneras el cómo llegar a la verdad. Bueno, aprovecho dentro del paréntesis este saludo que me están pidiendo en este momento para Pedro Hernández Carballido, que nos está siguiendo en este momento en vivo. Bueno, siguiendo con esto, tenemos que el hombre busca, ¿sí? Busca de alguna manera esa precisa verdad, por eso busca e intenta de una y mil maneras el llegar a ese descubrimiento, poniendo a prueba las acciones del hombre y también las acciones que los testigos vieron o percibieron en ese momento. Bueno, entonces tenemos que existe también una negación de Hume, donde el valor ontológico de la causalidad reaparece en el atomismo lógico, ¿sí? Como reducción del valor de los conectivos del porqué y del entonces en el cálculo proposicional. ¿Por qué? Porque dentro del lenguaje también encontramos ciertas contradicciones donde las verdades o los testimonios ya no coinciden o ya no concuerdan. Entonces allí también hay una negación de la verdad. Por consiguiente, la observancia del prejuicio empirista, más o menos estricta pero siempre determinante, ha hecho que la contribución de la tradición estudiada a las tareas específicas de la ética haya sido poco relevante. Algo que nos muestra el lenguaje prácticamente el lenguaje cotidiano, el lenguaje artificial, es que no alcanza a expresar la verdad que se nos tiene en el momento, ¿sí? O no encontramos las palabras para expresar las emociones tristes o las emociones extremadamente felices, y es allí donde ya no se puede comprobar estos hechos o estos acontecimientos. Wellman de alguna manera observa que hablar de la lógica del razonamiento ético parece ser un equívoco, porque la corrección de cualquier razonamiento depende de su forma y no de su materia. Cuando se trata entonces de operar una fundamentación ética, de encontrar las razones que sostienen un juicio moral, se ha de tener en cuenta el contenido y así debe de presuponer la verdad de un sistema ético. A lo que Warnock nos dice que en su opinión, dentro de la filosofía moral de nuestros días, ha sido objeto de una ofuscación sustancial a causa de las confusiones muy complejas de la filosofía, ¿sí? Esta filosofía del lenguaje, ya que al estudiar el lenguaje de la moralidad es estudiar el lenguaje también de la no moralidad, porque hay reglas no morales que se hacen y reglas morales que se realizan dentro de la vida cotidiana del hombre. Pepper señala también que cuando se emprende el análisis del lenguaje moral, sin definir propiamente
los motivos que deben de entenderse por moral, el análisis que conviene entenderse por proposiciones en el que determinados términos como bueno o deber, que generalmente son considerados términos morales, son empleados en sentido no moral, mientras que son dejados de lado otras palabras que en este contexto preciso están cargadas de significado ético y que la pretensión de elaborar una metaética fracasa, ya que sea el concepto de lo moral se dilata de modo inadmisible, ya sea porque se restringe indebidamente. Por consiguiente, dentro de lo moral, las expresiones como bueno o deber, pues han sido degeneradas porque se utilizan para algo bueno o para algo bueno malo, o para un deber bueno o para un deber malo, donde entra en confusión y entra en una complicación dentro de la ética. En este sentido, la impresión de que la ética ha sido víctima de una ideologización que ha convertido las cuestiones verdaderamente importantes y las motivaciones más profundas en presupuestos decididos de antemano por este conflicto del lenguaje que se utiliza dentro de la ética, porque los malos buscan también su bien, como los buenos también buscan su bien, y los buenos también buscan su mal, y los malos también buscan su mal. Por este relativismo que hay dentro de la ética, lo vuelve complicado dentro del aspecto moral. Por el momento, solo resulta posible para la ética tener en cuenta el punto de vista analítico cuando ella sea filosóficamente razonable, es decir, cuando la perspectiva ofrecida sea comprensible también para quien considera no evidente y, por tanto, necesitada de discusión ética, ¿sí? Esto es con lo que se queda la ética hasta el momento, encontrar esas razones filosóficas que el hombre tiene para establecer sus valores morales y sus valores éticos que le dan una legitimidad a su vida y que de alguna manera esa legitimidad la adquiere por medio de la experiencia que le dan los sentidos, y que este empirismo que nosotros adquirimos es necesario expresarlo por medio del lenguaje para dar a conocer estas proposiciones éticas lingüísticas que a nosotros nos resultaron y que las otras personas sigan estas proposiciones lingüísticas porque posiblemente pueden resolver los conflictos existenciales de su vida. Aunque cabe aclarar, por este relativismo que tenemos de la ética y de la moral en cada una de las personas, porque cada uno de nosotros busca diferentes objetivos o razones de ser, puede ser que funcionen o que no funcionen en este ámbito de la legitimidad. Pero mientras que funcionen particularmente en mi vida, se convierten en una ley importante para mi vida. Hasta aquí con este pequeño tema sobre el empirismo ético como el lenguaje también. Esperamos que les haya servido dentro de su vida práctica y donde también encontremos algunas motivaciones empíricas dentro de nuestra misma ética. Bueno, los seguimos invitando a que estén al pendiente de nuestra página de Facebook que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto, y que estén al pendiente y se suscriban en nuestro canal de YouTube que lleva el nombre de Jorge Gasca. Bueno, hasta aquí con este pequeño video. Esperemos que les haya servido, que haya quedado claro, y aquí estamos para cualquier duda acerca de los temas que vamos presentando. Bueno, me despido de ustedes y gracias por su atención
y hasta la próxima.